Agitar la energía para el intento. Los 10 pases mágicos del segundo grupo están relacionados con la remoción de energía para el intento de áreas ubicadas debajo de las rodillas, encima de la cabeza, alrededor de los riñones, del hígado y el páncreas, del plexo solar y de la nuca. Cada uno de estos pases mágicos constituye una herramienta que agita exclusivamente la energía relacionada con el intento, acumulada en esas áreas. Los chamanes consideran estos pases mágicos esenciales para la vida cotidiana, porque para ellos la vida está regida por el intento. Esta serie de pases mágicos quizás sea para los chamanes lo que para el hombre moderno es tomarse un café. La frase "no soy yo mismo sin un buen capuchino", o la otra más habitual de "no me despierto del todo hasta no haber tomado mi taza de café", son transformadas por ellos en "no estoy preparado para enfrentar el día si antes no realizo estos pases mágicos". Este segundo grupo comienza con lo que ha sido denominado conectar el cuerpo. Agitar la energía con los pies y los brazos. Una vez conectado el cuerpo, se lo mantiene en posición ligeramente encorvada. El peso carga sobre la pierna derecha, mientras la izquierda describe un círculo completo por delante del cuerpo, rozando el suelo con la punta de los dedos y descansando sobre el arco metatarsiano del pie. El brazo izquierdo, en sincronización con la pierna, describe un círculo cuya parte superior pasa por encima de la cabeza. Se hace una ligera pausa con la pierna y el brazo, para describir seguidamente 2 círculos más, en total 3. El ritmo de este pase mágico se marca contando 1, ligera pausa, 1, 1, y una pausa muy breve, 2, pausa, 2, 2, y una pausa muy breve y así sucesivamente. Los mismos movimientos se ejecutan luego con la pierna y el brazo derechos. Este pase mágico agita con los pies la energía ubicada en la base de la esfera luminosa y la proyecta con los brazos al área posicionada exactamente encima de la cabeza, haciendo rodar energía sobre las suprarrenales. Los antebrazos se colocan detrás del cuerpo, por encima del área de los riñones y las glándulas suprarrenales. Los codos están flexionados en un ángulo de 90 grados y las manos forman un puño a unos cuantos centímetros del cuerpo, pero sin tocarlo. Los puños se mueven hacia abajo en un movimiento de rotación, uno encima del otro, comenzando por el izquierdo, moviéndose hacia abajo. Le sigue el puño derecho, moviéndose hacia abajo a medida que el izquierdo vuelve a subir. El tronco se inclina ligeramente hacia adelante. A continuación, los movimientos se revierten y los puños giran en la dirección opuesta, mientras el tronco se inclina ligeramente hacia atrás, moviendo el cuerpo hacia adelante y hacia atrás. De esta manera se hacen trabajar los músculos de los brazos superiores y de los hombros. Este pase mágico se utiliza para suministrar la energía del intento hacia las suprarrenales y los riñones. Agitar la energía para las suprarrenales. El tronco se inclina hacia adelante y las rodillas sobresalen más allá de la línea de los dedos del pie. Las manos descansan sobre las rótulas y los dedos las rodean. La mano izquierda rota hacia la derecha por encima de la rótula, haciendo que el codo se proyecte todo lo posible hacia adelante, alineándose con la rodilla izquierda. Al mismo tiempo, el antebrazo derecho, con la mano siempre sobre la rótula, descansa en toda su extensión sobre el muslo, mientras que la rodilla derecha se endereza haciendo trabajar los ligamentos. Es importante movilizar solo las rodillas y no mover el trasero de un lado al otro. El mismo movimiento se realiza con el brazo y la pierna derechos.
Este pase mágico se utiliza para remover la energía del intento alrededor de los riñones y de las suprarrenales. Brinda al practicante resistencia a largo plazo y una sensación de audacia y confianza en sí mismo. Fusionar la energía derecha y la izquierda. Después de una profunda inspiración, se comienza a exhalar el aire lentamente mientras se lleva el antebrazo izquierdo hacia adelante, con el codo doblado en un ángulo de 90 grados. La muñeca está flexionada lo más posible hacia atrás, con los dedos extendidos hacia adelante y la palma de la mano vuelta hacia la derecha. Mientras el brazo mantiene esta posición, se inclina el tronco hacia adelante en forma muy marcada, hasta que el brazo izquierdo llegue a la altura de las rodillas. Debe evitarse que el codo izquierdo caiga hacia el piso, y además deberá ser mantenido a cierta distancia de la rodilla y lo más hacia adelante posible. La exhalación lenta continúa mientras el brazo derecho describe un círculo completo sobre la cabeza y la mano derecha se ubica a 2 o 3 centímetros de distancia de los dedos de la mano izquierda. La palma de la mano derecha enfrenta al cuerpo y las puntas de los dedos apuntan hacia el suelo. La cabeza mira hacia abajo, con el cuello extendido. La exhalación concluye y se vuelve a inspirar profundamente en esa misma posición. Todos los músculos de la espalda y de los brazos y piernas se contraen mientras se inhala lenta y profundamente. El cuerpo se endereza mientras se exhala y se reinicia el pase mágico desde el principio, esta vez con el brazo derecho. La elongación máxima de los brazos hacia adelante permite la creación de una abertura en el vórtice energético del centro de los riñones y de las suprarrenales. Esta abertura permite el máximo aprovechamiento de la energía redistribuida. Es un pase mágico esencial para la redistribución de energía hacia ese centro, responsable en términos generales de la vitalidad y juventud del cuerpo. Perforar el cuerpo con un rayo de energía. Se coloca el brazo izquierdo contra el cuerpo, a la altura del ombligo, y el brazo derecho se lleva hacia atrás, a la misma altura. Las muñecas se doblan en forma muy pronunciada y los dedos apuntan hacia el suelo. La palma de la mano izquierda mira hacia la derecha y la palma de la mano derecha mira hacia la izquierda. Las puntas de los dedos de ambas manos se levantan enérgicamente para que señalen, en línea recta hacia adelante y hacia atrás, movimiento que va acompañado de una ligera exhalación. Todo el cuerpo está tenso y las rodillas se flexionan en el momento en que los dedos señalan hacia adelante y hacia atrás. Las manos se mantienen en esa posición durante un momento. Luego los músculos se distienden, las piernas se enderezan y se giran los brazos hasta que el derecho se encuentra adelante y el izquierdo atrás. Como al comienzo de este pase mágico, las puntas de los dedos vuelven a apuntar hacia el suelo y se vuelven a levantar enérgicamente para señalar en línea recta hacia adelante y hacia atrás, otra vez con una ligera exhalación. Las rodillas se encuentran flexionadas. Mediante este pase mágico se establece una línea divisoria en el medio del cuerpo que separa la energía izquierda de la energía derecha. Retorcer la energía sobre los 2 centros de vitalidad. Lo mejor es comenzar colocando las manos enfrentadas como forma de mantenerlas en una misma línea. Los dedos se mantienen abiertos en forma de garra, como si se aferrara a la tapa de un frasco del tamaño de la palma de la mano. Luego se coloca la mano derecha sobre la región del páncreas y del vaso, con la palma mirando hacia el cuerpo. La mano izquierda se coloca detrás del cuerpo, sobre el área del riñón y de la suprarrenal izquierda, también con la palma mirando hacia el cuerpo. Ambas muñecas se doblan marcadamente hacia atrás a medida que el tronco gira lo más posible hacia la izquierda, manteniendo las rodillas en su lugar. A continuación, ambas manos rotan al unísono
tomando como base las muñecas, con un movimiento lateral, como si se quisiera desenroscar la tapa de dos jarros, uno sobre el páncreas y el vaso, y el otro sobre el riñón izquierdo. El mismo movimiento se ejecuta en orden inverso, colocando la mano izquierda en la zona frontal a la altura del hígado y de la vesícula biliar, y el brazo derecho hacia atrás a la altura del riñón derecho. Con la ayuda de este pase mágico, la energía es removida en los tres principales centros de vitalidad: el hígado y la vesícula biliar, el páncreas y el vaso, y los riñones y las suprarrenales. Es un pase mágico indispensable para quienes necesitan estar alertas. Facilita una conciencia global e incrementa en el practicante la sensibilidad hacia su entorno. El semicírculo de energía. Se dibuja un semicírculo con la mano izquierda, comenzando el ejercicio al nivel de la cabeza, delante de la cara. La mano se mueve lentamente hacia la derecha, hasta alcanzar la altura del hombro derecho. Allí la mano se vuelve y dibuja el borde de un semicírculo próximo al costado izquierdo del cuerpo. La mano vuelve a girar desde la parte posterior y dibuja el borde externo del semicírculo, para luego volver a su posición inicial. El semicírculo completo va desde la altura de los ojos en la parte delantera del cuerpo hasta un nivel por debajo de los glúteos, en la parte posterior. Es importante seguir el movimiento de la mano con los ojos. Una vez completado el semicírculo dibujado con el brazo izquierdo, se describe otro con el brazo derecho. De esa manera, el cuerpo queda rodeado por dos semicírculos que se describen para remover la energía y facilitar que la misma se deslice desde el área ubicada por encima de la cabeza hasta la región renal. Este pase mágico es un vehículo para adquirir una serenidad intensa y sostenida. Agitar energía alrededor del cuello. La mano izquierda con la palma vuelta hacia arriba y la mano derecha con la palma vuelta hacia abajo se colocan delante del cuerpo a la altura del plexo solar. La mano derecha está por encima de la izquierda, casi tocándola. Los codos están totalmente doblados. Se inspira hondo, se levantan levemente los brazos, a medida que el tronco rota todo lo posible hacia la izquierda, dejando fijas las piernas y sobre todo las rodillas, que están ligeramente flexionadas a fin de no forzar innecesariamente los tendones. La cabeza se mantiene ubicada en línea con el tronco y los hombros. Se inicia una exhalación a medida que los hombros se separan lentamente hasta alcanzar una elongación máxima, manteniendo las muñecas extendidas. Se inspira. Comienza una exhalación mientras se gira la cabeza lentamente hacia atrás para enfrentar el codo izquierdo y luego hacia el frente para enfrentar el codo derecho. La rotación de la cabeza hacia atrás y hacia adelante se repite 2 veces más mientras se termina de exhalar el aire tomado. El tronco se gira hacia adelante y las manos revierten su posición. La mano derecha mira hacia arriba, mientras que la mano izquierda mira hacia abajo, por encima de la derecha. Se vuelve a inspirar. El tronco gira hacia la derecha y se repiten para la derecha los mismos movimientos realizados previamente para la izquierda. Los chamanes creen que a partir del centro de decisiones ubicado en el hueco en forma de V que se observa en la base delantera del cuello, se dispersa un tipo especial de energía para el intento y que esa energía solo es recogida con este pase mágico. Amasar energía con un empujón de los omóplatos. Ambos brazos se colocan delante de la cara, a la altura de los ojos, con los codos lo suficientemente doblados como para dar a los brazos un aspecto arqueado. El tronco se inclina ligeramente hacia adelante, a fin de permitir que los omóplatos se expandan lateralmente. El movimiento se inicia llevando con fuerza el brazo izquierdo hacia adelante,
mientras se lo mantiene arqueado y tenso. El brazo derecho le sigue en este movimiento, pero ambos se mueven en forma alternada. Es importante controlar que los brazos se mantengan bien tensos. Las palmas de las manos miran hacia adelante y las yemas de los dedos están enfrentadas. La fuerza impulsora de los brazos es creada por un momento profundo de los omóplatos y por la tensión de los músculos del estómago. Los chamanes creen que la energía existente en los ganglios ubicados alrededor de los omóplatos se atasca con facilidad y se estanca, originando un deterioro en el centro de decisiones, ubicado en el sitio en forma de V en la base del cuello. Este pase mágico se utiliza para remover esa energía. Agitar energía y partirla por encima de la cabeza. El brazo izquierdo se mueve en forma distendida, trazando 2 círculos y medio sobre y alrededor de la cabeza. A continuación se parten estos círculos con el borde exterior del antebrazo y de la mano, que baja con fuerza pero muy lentamente. El impacto es absorbido por la musculatura del estómago, que en ese momento se encuentra tensionada. Los músculos del brazo se mantienen rígidos a fin de evitar que los tendones resulten lastimados, cosa que podría ocurrir si los músculos del brazo estuvieran flojos o si el brazo se agitara. Se exhala lentamente el aire a medida que el brazo baja dando un golpe. El mismo movimiento se repite con la mano derecha. La energía removida y partida de esta manera puede filtrarse hacia abajo a través de todo el cuerpo. Cuando los practicantes están excesivamente cansados y no tienen posibilidad de ir a dormir, ejecutar estos pases mágicos diluye la somnolencia y genera una sensación temporaria de agudeza mental. Tercer grupo. Acumular la energía para el intento. Los 9 pases mágicos del tercer grupo se utilizan para llevar a los 3 centros de vitalidad que rodean al hígado, el páncreas y los riñones, la energía específica que ha sido agitada por los pases mágicos del grupo anterior. Los pases mágicos de este grupo deben ser ejecutados en forma lenta y prestando mucha atención. Los chamanes recomiendan que el estado mental ideal para ejecutar estos pases debía ser de total silencio y de intento constante a fin de poder acumular la energía necesaria para intentar. Todos los pases mágicos del tercer grupo comienzan con una rápida sacudida de las manos, las cuales son mantenidas a los costados del cuerpo, con los brazos caídos en posición normal. Las manos se sacuden como si los dedos estuviesen vibrando hacia abajo, presos de un temblor. Se consideraba que una vibración de este tipo era la que permitía remover la energía ubicada alrededor de las caderas y también era una forma de estimular pequeños centros de energía, en los cuales la energía podía quedar estancada en el dorso de las manos y en las muñecas. El efecto general de los 3 primeros pases mágicos de este grupo es de vitalidad y bienestar, dado que la energía es conducida hacia los 3 principales centros vitales localizados en la parte inferior del cuerpo. Alcanzar la energía agitada debajo de las rodillas. Se da un saltito con la pierna izquierda, la cual es impulsada por la derecha. El tronco se dobla en forma marcada hacia adelante y el brazo izquierdo se estira como para recoger un objeto colocado casi al nivel del suelo. La pierna izquierda vuelve a la posición vertical extendida, de pie, y la palma izquierda frota inmediatamente los centros vitales de energía ubicados a la derecha, el hígado y la vesícula biliar. El mismo movimiento se repite con la pierna y el brazo derechos, frotando la mano contra los centros vitales de la izquierda, el páncreas y el vaso. Transportar energía frontal hacia las glándulas suprarrenales. Se inspira hondo a la vez que se sacuden las manos. Luego el brazo izquierdo se proyecta con fuerza en línea recta hacia adelante, a la altura de los hombros, con la palma de la mano vuelta hacia la izquierda, mientras exhala con fuerza todo el aire.
De inmediato comienza una inhalación muy lenta, mientras se rota la muñeca de izquierda a derecha, describiendo un círculo completo, como si estuviera recogiendo una esfera. La inspiración sigue mientras la muñeca gira nuevamente hacia su posición inicial, con la palma mirando hacia la izquierda. A continuación, como si estuviera sosteniendo la esfera recogida, el brazo izquierdo describe un semicírculo, siempre a la altura del hombro. Este movimiento finaliza cuando el dorso de la muñeca doblada se coloca sobre el riñón izquierdo. Es importante que la inhalación continua se extienda por lo menos durante todo el balanceo del brazo de adelante hacia atrás. Al realizar ese movimiento de balanceo, el brazo derecho describe un movimiento circular hacia la parte frontal del cuerpo, que finalizará cuando el dorso de la muñeca doblada toque el área ubicada inmediatamente por encima del pubis. La cabeza se rota hacia la izquierda para mirar hacia atrás. A continuación, la mano izquierda que sostiene la esfera se vuelve hacia el cuerpo y lanza esta contra la zona del riñón y la suprarrenal izquierda. De inmediato se frota suavemente la palma de la mano contra esta zona, a la vez que se exhala el aire. El mismo movimiento se ejecuta revirtiendo los brazos y girando la cabeza hacia la derecha. Recoger energía de derecha a izquierda. Los brazos se ubican a los costados del cuerpo y luego se los levanta, con las manos dobladas hacia adentro, contra el cuerpo, deslizándose hacia arriba, contra el torso, hasta llegar a las axilas, a la vez que se realiza una inspiración profunda. A continuación, los brazos se extienden lateralmente con las palmas hacia abajo, mientras exhala con fuerza el aire. Se inspira profundamente y luego las manos se ahuecan y se rotan sobre las muñecas hasta que las palmas miren hacia arriba, como si recogieran algo sólido. Después se llevan las manos nuevamente hasta el nivel de los hombros, doblando y cerrando los codos mientras continúa la inspiración. Este movimiento hace trabajar los omóplatos y los músculos del cuello. Después de mantener esa posición durante un momento, se extienden nuevamente los brazos hacia el costado con una fuerte exhalación. Las palmas miran hacia adelante. Se ahuecan las palmas de la mano y se las hace rotar hacia atrás. Otra vez como si estuviera recogiendo una sustancia sólida. Las manos ligeramente ahuecadas son llevadas de nuevo hasta la altura de los hombros, como se hizo antes. Estos movimientos se repiten una vez más hasta llegar a una total de 3. Luego, las palmas frotan suavemente los dos centros vitales existentes en torno del hígado y del páncreas, a la vez que se exhala el aire. Romper el círculo de energía. Se dibuja un círculo moviendo el brazo izquierdo hacia el hombro derecho, y luego, pegado alrededor de la parte frontal del cuerpo, llevándolo hacia la espalda. Este movimiento del brazo izquierdo coordina con un movimiento similar realizado con el brazo derecho. Ambos brazos se mueven en forma alternada, creando un círculo oblicuo alrededor de todo el cuerpo. Luego se da un paso hacia atrás y a la izquierda, con el pie derecho, seguido de un paso hacia la derecha, dado por el pie izquierdo, a fin de girar y terminar mirando en dirección opuesta. Se arquea el brazo izquierdo alrededor del costado izquierdo de ese círculo, como si se tratara de un objeto sólido, que el brazo izquierdo estrecha contra las axilas y el área pectoral. Luego el brazo derecho realiza el mismo movimiento sobre el costado derecho, considerando el círculo como si fuera un objeto sólido. Se inspira hondo y el círculo se rompe de ambos lados al tensionar todo el cuerpo, sobre todo los brazos, que se unen sobre el pecho. Las palmas de las manos frotan suavemente los respectivos centros de vitalidad en la parte frontal del cuerpo, mientras exhala el aire inspirado. Los usos de este pase mágico son bastante esotéricos, ya que se relacionan con la claridad del intento
que hace falta para la toma de decisiones. Este pase se utiliza para fundir la energía para la decisión acumulada en torno al cuello. Acumular la energía del frente del cuerpo justo sobre la cabeza. Se inspira hondo mientras se sacuden las manos. Se llevan ambos brazos a la altura de la cara con los puños cerrados, cruzándolos en forma de X, con el brazo izquierdo más cerca del rostro, con la parte interna de las palmas cerradas en puño dirigido hacia el mismo. Luego, se extienden los brazos unos centímetros hacia adelante, mientras las muñecas rotan hasta que cada puño mire hacia abajo. A partir de esta posición, el hombro y el omóplato izquierdo se extienden hacia adelante en el momento de iniciar la exhalación. Se lleva el hombro izquierdo hacia atrás a medida que el hombro derecho es llevado hacia adelante. A continuación, se levantan los brazos cruzados sobre la cabeza, finalizando la exhalación. Se inspira lenta y profundamente, mientras los brazos cruzados describen un círculo completo moviéndose hacia la derecha alrededor de la parte frontal del cuerpo, casi hasta el nivel de las rodillas, luego hacia la izquierda y de nuevo hacia su posición inicial por encima de la cabeza. Luego los brazos se separan con fuerza, mientras comienza una exhalación prolongada. Desde esta, los brazos se mueven lo más rápido posible mientras se exhala. Continúa dibujando un círculo que se completa cuando los puños son llevados hacia adelante, a la altura de los ojos, con su parte interior vuelta hacia el rostro. A continuación, los brazos se vuelven a cruzar. Las muñecas rotan una sobre la otra, se abren las manos y se las aplica contra el cuerpo. La derecha sobre el área del páncreas y del vaso y la izquierda sobre el área del hígado y de la vesícula biliar. El torso se vuelca hacia adelante a partir de la cintura, formando un ángulo de 90 grados con el resto del cuerpo mientras finaliza la exhalación. Este pase mágico tiene una doble aplicación. En primer lugar, remueve la energía existente alrededor de los omóplatos y la transporta a un sitio ubicado por encima de la cabeza. Desde allí hace que la energía circule en un amplio círculo que toca los bordes de la esfera luminosa. En segundo lugar, mezcla la energía de la izquierda y de la derecha, ubicándola en los dos centros de vitalidad alrededor de los centros opuestos. Mezclar la energía de esta manera genera una vigorosa sacudida de los respectivos centros de vitalidad. A medida que el practicante adquiere más control sobre sus movimientos, esta sacudida se hace más intensa y adquiere la calidad de un filtro de energía, afirmación esta que no se comprende totalmente hasta que el pase no se pone en práctica. La sensación que la acompaña podría ser descrita como inspirar aire mentolado. Agitar y capturar energía desde la zona ubicada por debajo de las rodillas y por encima de la cabeza. Se inspira profundamente a la vez que se sacuden las manos. A continuación, estas se llevan a los costados del cuerpo, al nivel de la cintura en forma relajada. Las rodillas se flexionan y la mano izquierda se lleva hacia abajo, como empujando algo con la muñeca girada en forma tal que la palma mire hacia afuera, en dirección opuesta al cuerpo, como si la estuviera introduciendo en un balde lleno de líquido. Este movimiento se realiza al mismo tiempo que la mano derecha se proyecta rápidamente hacia arriba, por encima de la cabeza, y con la misma fuerza. La muñeca derecha también se gira de forma tal que la palma mire hacia afuera, en dirección opuesta al cuerpo. Cuando ambos brazos alcanzan su máxima extensión, se comienza a exhalar lentamente el aire. Las muñecas se giran con mucha fuerza hacia una posición recta al mismo tiempo que la mano se cierra en un puño, como si agarrara un objeto sólido. Manteniendo el puño cerrado,
Continúa la exhalación mientras el brazo derecho es llevado hacia abajo y el brazo izquierdo sube a la altura de la cintura, con lentitud y mucha fuerza, como si se estuviese saliendo de un líquido muy espeso. A continuación, las palmas frotan suavemente las zonas del hígado y de la vesícula biliar y del páncreas y del vaso. Las rodillas se estiran y allí finaliza la exhalación. Se ejecuta el mismo movimiento cambiando de brazo. El brazo derecho se lleva hacia abajo, mientras el brazo izquierdo empuja hacia arriba. La energía, para intentar que se extrae con este pase mágico, desde la zona situada por debajo de las rodillas y por encima de la cabeza, también puede ser transmitida frotando con las manos sobre las áreas del riñón derecho e izquierdo. Mezclar la energía de la derecha y de la izquierda. Se inspira profundamente mientras se sacuden las manos. En el momento que comienza la exhalación, el brazo izquierdo se extiende en diagonal hasta el punto extremo a la derecha, por encima del nivel de la cabeza y hasta la línea del hombro derecho. La mano hace un movimiento como para agarrar un puñado de materia sólida, la arranca y la lleva en una posición situada por encima de la cabeza y en línea con el hombro izquierdo. En ese momento termina la exhalación. La mano se mantiene cerrada y se inspira con fuerza mientras el brazo izquierdo hace un movimiento hacia atrás, formando un círculo completo, que termina al nivel de los ojos. Con una exhalación se baja el puño hasta el centro vital alrededor del páncreas, con un movimiento lento pero con mucha fuerza, y luego la palma frota suavemente esa zona. El mismo movimiento se repite con el brazo derecho, pero en lugar de describir un círculo hacia atrás, el brazo derecho se mueve describiendo un círculo frontal. Los chamanes creían que la energía de uno y otro lado del cuerpo eran diferentes. La energía del lado izquierdo se representaba como de forma ondulada, mientras que la energía del lado derecho era considerada circular. Este pase mágico se utiliza para aplicar energía circular a la izquierda y energía ondulada a la derecha, a fin de fortalecer los centros de vitalidad situados en torno del hígado y del páncreas, mediante el influjo de energías ligeramente diferentes. Capturar energía desde la cabeza y llevarla hacia los dos centros vitales. Comenzando al nivel de la oreja, el brazo izquierdo describe dos círculos hacia adelante. Al ejecutar este movimiento se inspira profundamente. Esta inspiración termina en el momento en que la mano se extiende hacia arriba, como para agarrar algo situado por encima de la cabeza. Don Juan recomendaba que los ojos eligieran, con un breve vistazo hacia arriba, el objetivo que la mano busca capturar. Sea lo que fuere lo elegido y capturado, luego es arrancado violentamente de su lugar, bajado y colocado sobre el centro vital, situado en torno del páncreas y del vaso. En este movimiento se exhala el aire. El mismo movimiento se realiza con el brazo derecho y la energía capturada es colocada sobre el centro existente en torno del hígado y de la vesícula biliar. Según los chamanes, esta energía del intento tiende a dirigirse hacia abajo. Una cantidad de esta misma energía, de características algo distintas, es lo que permanece en el área situada por encima de la cabeza. Esta energía es capturada con este pase mágico. Alcanzar energía por encima de la cabeza. El brazo izquierdo se extiende lo más posible hacia arriba, con la mano abierta como para agarrar algo. Al mismo tiempo el cuerpo es impulsado hacia arriba mediante el movimiento realizado con la pierna derecha. Cuando el salto alcanza su nivel máximo, la mano izquierda hacia adentro y la muñeca forman un gancho con el antebrazo, el cual lentamente y con fuerza hace un movimiento como si llevara algo hacia abajo. La mano izquierda frota de inmediato la zona del centro vital del páncreas y del vaso. Este movimiento se realiza exactamente en la misma forma con el brazo derecho. La mano derecha frota de inmediato la zona del centro vital,
situado alrededor del hígado y de la vesícula biliar. Los chamanes creen que la energía almacenada alrededor de la periferia de la esfera luminosa que constituye el ser humano puede ser removida y recogida saltando con fuerza hacia arriba. Este pase mágico es utilizado para ayudar a disipar problemas generados por la excesiva concentración durante lapsos prolongados en una tarea determinada. Cuarto grupo. Respirar la energía del intento. Los 3 pases mágicos que constituyen este grupo sirven para remover, recoger y transportar energía para el intento desde 3 centros específicos ubicados alrededor de los pies, en los tobillos y exactamente debajo de la rótula, y colocarla en los centros de vitalidad situados en torno a los riñones, el hígado, el páncreas, la matriz y los genitales. Se recomienda al practicante con respecto a la ejecución de estos pases mágicos que, dado que van acompañados de movimientos respiratorios, las inhalaciones y exhalaciones sean lentas y profundas. Y debería haber un intento muy claro por parte del practicante de que las suprarrenales reciban un impulso instantáneo cuando se realizan las inspiraciones profundas. Arrastrar energía desde las rótulas a lo largo de la parte frontal de los muslos. Se inspira profundamente, los brazos quedan colgando a los costados del cuerpo y las manos se mantienen en una vibración constante, como si se estuviera removiendo un líquido. Se empieza a exhalar el aire mientras las manos se levantan hasta la cintura y las palmas golpean hacia abajo, al unísono con mucha fuerza, a ambos lados del cuerpo. Los brazos están doblados muy levemente, de modo que las palmas de las manos se encuentran algunos centímetros por debajo del estómago. La separación entre las 2 manos es de unos 10 centímetros y las mismas forman un ángulo de 90 grados con el antebrazo, mientras los dedos están extendidos hacia adelante. Lentamente y sin tocar el cuerpo, las manos describen un círculo interno hacia la parte frontal del mismo. Los muslos de los brazos, del estómago y de las piernas se mantienen completamente controlados. Las manos describen un segundo círculo en la misma forma, mientras exhala por completo el aire con los dientes apretados. Se vuelve a inspirar profundamente y el aire es exhalado lentamente mientras se describen 3 círculos más hacia adentro, por delante del cuerpo. A continuación, las manos se vuelven a llevar delante de las caderas y se las desliza hacia abajo por la parte frontal de los muslos, apoyando el arco carpiano de la planta con los dedos ligeramente levantados hasta llegar a las rótulas. En ese momento se termina de exhalar todo el aire. Se inspira profundamente por tercera vez, mientras las yemas de los dedos presionan contra la base de la rótula. La cabeza se mantiene mirando hacia abajo en línea con la columna vertebral. Luego, mientras se enderezan las rodillas flexionadas, se arrastran las manos, con los dedos en posición de garra a lo largo de la parte frontal del muslo hasta las caderas, mientras exhala lentamente el aire. Durante la última parte de la exhalación, las manos masajean los respectivos centros de vitalidad ubicados alrededor del páncreas y del hígado. Arrastrar energía desde los costados de las piernas. Se inspira profundamente mientras las manos, ubicadas al costado del cuerpo, se mantienen en un temblor continuo. Las manos golpean hacia abajo, exactamente igual que en el pase mágico anterior. En este momento se empieza a exhalar el aire mientras las manos describen 2 pequeños círculos hacia afuera, a los costados del cuerpo. Los músculos de los brazos, del estómago y de las piernas se mantienen tensionados al máximo. Los codos se mantienen firmes pero ligeramente flexionados. Una vez completados los 2 círculos, se expele todo el aire y se vuelve a inspirar profundamente. Se describen 3 círculos más hacia afuera mientras se exhala lentamente el aire. Luego se llevan las manos a los costados de la cadera. Los dedos se encuentran ligeramente levantados mientras el arco carpiano de la mano se desliza hacia abajo por los costados de las piernas.
hasta que los dedos lleguen al maléolo externo del tobillo. La cabeza mira hacia abajo, en línea con el cuerpo. Se comienza a exhalar lentamente el aire mientras las manos, con los dedos en posición de garra, son arrastradas hacia arriba por los costados de las piernas hasta las caderas. Se completa la exhalación mientras las palmas de las manos se frotan contra los dos centros de vitalidad, correspondientes a cada costado del cuerpo. Arrastrar energía desde la parte frontal de las piernas. Se inspira profundamente mientras las manos mantenidas al costado del cuerpo se someten a un temblor continuo. Ambos brazos describen un círculo a los costados del cuerpo, comenzando desde la parte posterior y pasando por sobre la cabeza para golpear con fuerza la parte frontal del cuerpo con las palmas de las manos hacia abajo y los dedos estirados hacia adelante. Se comienza a exhalar el aire lentamente mientras las manos, comenzando por la izquierda, se mueven hacia adelante y hacia atrás 3 veces en sucesión alternada, como deslizándose por una superficie lisa. La exhalación termina cuando la zona carpiana de ambas manos toca la caja torácica. En ese momento se inspira profundamente. La mano izquierda se desliza lentamente hacia la zona izquierda del cuerpo y de inmediato la mano derecha se desliza hacia la zona derecha. Esta secuencia se realiza un total de 3 veces en sucesión alterna. Finaliza cuando la zona carpiana de las palmas se ubica contra la caja torácica con los pulgares casi tocándose entre sí. A continuación, ambas manos se deslizan hacia abajo por la parte frontal de las piernas hasta llegar al tendón ubicado en la parte anterior de los tobillos. En este momento finaliza la exhalación. Se inspira profundamente mientras el tendón de cada tobillo se tensiona, levantando el dedo gordo hasta que el tendón comience a marcarse. El índice y el dedo medio de cada mano hace vibrar esos tendones, presionándolos. Con los dedos en posición de garra, se arrastran las manos hacia arriba por la parte delantera de las piernas hasta las caderas, mientras se comienza a exhalar lentamente. Las palmas se frotan suavemente contra los centros de vitalidad, mientras se termina de exhalar todo el aire. Segunda serie para la matriz. Según Don Juan, uno de los intereses más específicos de los chamanes que vivían en el antiguo México era el que lo llamaban la liberación de la matriz. Don Juan explicaba que la liberación de la matriz implicaba el despertar de sus funciones secundarias y que dado que la función primaria de la matriz en la mujer, bajo circunstancias normales, era la reproducción, aquellos brujos solo estaban interesados en lo que ellos consideraban su función secundaria, la evolución. En este caso, la evolución era el despertar y el aprovechamiento pleno y total de la capacidad de la matriz para procesar conocimiento directo, es decir, la posibilidad de captar datos sensoriales e interpretarlos directamente, sin la ayuda del proceso de interpretación que nos es familiar y conocido. Para los chamanes, el momento en que el practicante es transformado de un ser socializado para reproducirse en un ser capaz de evolucionar, es cuando toma conciencia de que ve fluir la energía en el universo. Según la opinión de los chamanes, las mujeres logran ver la energía con mucha mayor facilidad que los hombres, gracias a la acción de su matriz. También piensan que en condiciones normales, y a pesar de la facilidad que tienen las mujeres en este sentido, es casi imposible tanto para la mujer como para el hombre volverse deliberadamente conscientes de que pueden ver directamente la energía. Esta incapacidad se debe a algo que los chamanes consideran un absurdo, el hecho de que no hay nadie que le indique al ser humano que ver la energía en forma directa debería ser algo totalmente natural para él. Los chamanes sostienen que la mujer, por poseer una matriz, es tan versátil, tan individualista en su capacidad para ver energía directamente, que este logro, que debería ser un triunfo del espíritu humano, es dado por hecho. La mujer nunca es consciente de su capacidad.
En este aspecto el hombre es más deficiente. Dado que a ellos les resulta difícil ver la energía directamente, cuando lo logran, no lo dan por sentado. Por eso es que fueron los brujos los que fijaron los parámetros para percibir la energía directamente y los que trataron de describir ese fenómeno. La premisa básica de la brujería, me dijo don Juan en cierta oportunidad, descubierta por los chamanes de mi linaje que vivieron en México en la antigüedad, fue que somos percibidores. La totalidad del cuerpo humano es un instrumento de percepción. Sin embargo, en nosotros el predominio de lo visual confiere a la percepción el carácter general de los ojos. Este carácter, según los brujos de la antigüedad, no es más que la herencia de un estado puramente depredatorio. El esfuerzo de aquellos antiguos brujos, que ha perdurado hasta nuestros días, estaba dirigido a ubicarse más allá del ámbito del ojo del depredador. Concebían el ojo del depredador como algo visual por excelencia, y consideraban que el espacio que estaba más allá de él era el reino de la percepción pura, la que no tiene una orientación visual. En otra oportunidad me dijo que la gran discusión entre los brujos del antiguo México giraba en torno de por qué las mujeres que poseen la estructura orgánica, es decir, la matriz, que podría facilitar su ingreso en el ámbito de la percepción pura, no tenían interés en hacer uso de ella. Consideraban que la paradoja de la mujer era que, teniendo a su disposición un poder infinito, no tenía el menor interés en acceder al mismo. Sin embargo, don Juan estaba seguro de que esa falta de deseo de acceder al poder no era natural, sino aprendida. El objetivo de los pases mágicos para el vientre es permitir que las mujeres que practican tensegridad vislumbren, más allá de una simple curiosidad intelectual, las posibilidades de anular el efecto de esa malsana deformación social que genera la indiferencia observada por los brujos de la antigüedad. Aquí cabe, sin embargo, hacer una advertencia. Don Juan Matus recomendaba a sus discípulos proceder con gran cautela al practicar esos pases mágicos. Los pases mágicos para la matriz son pases que incitan el despertar de la función secundaria del útero y de los ovarios, y esas funciones secundarias son el reconocimiento de datos sensoriales y su interpretación. Don Juan se refería a la matriz como a la caja de percepción. Estaba tan convencido como los demás brujos de su linaje de que el útero y los ovarios, cuando son sacados de su ciclo reproductivo, se pueden convertir en instrumentos de percepción y transformarse efectivamente en el epicentro de la evolución. Consideraba que el primer paso de la evolución es la aceptación de la premisa de que el ser humano es un percibidor. No era por simple redundancia que él insistía constantemente en la prioridad de este hecho. Que somos percibidores ya lo sabemos. ¿Qué otra cosa podemos ser?, solía protestar yo cada vez que él insistía con el tema. Piénsalo un poco. Era lo que invariablemente contestaba a mis protestas. La percepción solo desempeña un minúsculo papel en nuestra vida, y sin embargo, concretamente, solo somos percibidores. El ser humano percibe la energía sin restricciones y la transforma en datos sensoriales. Luego interpreta esos datos sensoriales y los transforma para instalarlos en su vida cotidiana. Esta interpretación es lo que denominamos percepción. Los brujos del antiguo México, como tú bien lo sabes, estaban convencidos de que la interpretación se producía en un punto de brillo intenso, el punto de encaje, al que encontraron al ver el cuerpo humano como un conglomerado de campos energéticos que se parecían a una esfera luminosa. En este aspecto, la ventaja de la mujer es su capacidad de transferir la función de la interpretación del punto de encaje a la matriz. El resultado de esta función de transferencia es algo de lo que no se puede hablar, no porque sea algo prohibido, sino porque es algo indescriptible. La matriz está realmente en un estado de confusión a causa de esa velada capacidad que existe en remisión desde el momento del nacimiento hasta la muerte,
pero que nunca es utilizada. Esta función de interpretación nunca cesa de actuar y, sin embargo, nunca asciende a un nivel de plena conciencia. Lo que don Juan afirmaba era que mediante sus pases mágicos, los chamanes del antiguo México habían elevado entre sus practicantes femeninas la capacidad interpretativa de la matriz hasta un nivel de lo consciente y, al hacerlo, habían instituido un cambio evolutivo entre ellas, es decir, habían transformado la matriz de ser un órgano de reproducción a constituir una herramienta de evolución. En el mundo del hombre moderno, se define la evolución como la capacidad de diversas especies de modificarse a través de un proceso de selección natural o de transmisión de características, hasta lograr reproducir en su descendencia los cambios que han logrado en sí mismos. La teoría evolutiva, que ha perdurado hasta nuestros días, desde el momento en que fue formulada, indica que el origen y la perpetuación de una nueva especie animal o vegetal es producida a través de un proceso de selección natural que favorece la supervivencia de los individuos cuyas características los convierten en los especímenes mejor adaptados a su entorno, y que esa evolución es producida por la interrelación de tres principios. Primero, la transmisión hereditaria, esa fuerza conservadora que transmite formas orgánicas similares de una generación a la otra. Segundo, las variaciones, es decir, las diferencias que existen en todas las formas de vida. Y tercero, la lucha por la supervivencia que determina cuáles de esas variaciones constituyen una ventaja en un entorno determinado. Este último principio fue el que dio origen a una frase que solemos escuchar habitualmente: la supervivencia del más apto. La evolución como teoría tiene entonces baches enormes y deja lugar a muchas y grandes dudas. Es, en el mejor de los casos, un proceso abierto para el cual los científicos han creado esquemas de clasificación, han ideado taxonomías del más diverso tipo, pero sigue siendo una teoría con muchas falencias. Lo que sabemos sobre la evolución no nos dice qué es la evolución. Don Juan Matus creía que la evolución era el producto de intentar a un nivel muy profundo. En el caso de los brujos, ese nivel profundo era marcado por lo que él denominaba silencio interior. Por ejemplo, decía cuando explicaba este fenómeno: los brujos están seguros de que los dinosaurios volaban porque intentaron volar. Pero lo que resulta muy difícil de comprender y más aún de aceptar es que las alas solo son una solución para el problema de volar. En este caso, la solución de los dinosaurios, pero no la única solución posible. Es la única que disponemos por imitación. Nuestros aviones vuelan con alas que imitan a la de los dinosaurios, quizá porque volar nunca fue vuelto a intentar después de la era de los dinosaurios. Quizás se adoptaron alas porque constituían la solución más fácil. Don Juan opinaba que si intentamos volar ahora no habría manera de saber qué otras opciones tendríamos, además de las alas. Insistía en que, dado que el intento es infinito, no existe un método lógico en el cual la mente, por medio de los procesos de deducción o inducción conocidos, pueda calcular o determinar cuáles podrían ser esas opciones. Los pases mágicos de la serie para la matriz son sumamente potentes y deberían ser practicados con cuidado y cierta limitación. En la antigüedad, los hombres tenían prohibido realizarlos. En épocas más modernas hubo una tendencia entre los brujos a tratar estos pases mágicos en forma más generalizada, y así surgió la idea de que también podían ser de utilidad para los hombres. Sin embargo, esta idea debe ser objeto de un manejo cuidadoso. Si es llevada a la práctica, es preciso hacerlo con mucha concentración y voluntad. A causa de sus efectos poderosos, los practicantes de tensegridad del sexo masculino que enseñan los pases mágicos han optado por practicarlos frotando muy levemente la energía que generan sobre la zona de sus propios genitales,
Se ha comprobado que esta medida es suficiente como para brindar un estremecimiento benéfico sin efectos negativos profundos. Don Juan explicaba que en un momento dado los brujos del linaje permitieron a los hombres la ejecución de estos pases mágicos en la esperanza de que la energía generada por ellos despertara la función secundaria de los órganos sexuales masculinos. Decía que, para aquellos brujos, la función secundaria de los órganos sexuales masculinos no era en absoluto similar a la del vientre. Afirmaban que no era posible que se produjera una interpretación de los datos sensoriales porque los órganos sexuales masculinos están fuera de la cavidad abdominal. Debido a estas circunstancias particulares, la conclusión fue que la función secundaria de los órganos masculinos era algo que ellos denominaron soporte evolutivo, una especie de trampolín que catapulta a los hombres a realizar proezas extraordinarias, a lo cual los brujos del antiguo México denominaban intento inflexible o propósito lúcido y concentración. La serie para la matriz está dividida en 4 secciones, que corresponden a las 3 mujeres que fueron discípulas de Don Juan: Taisha Velar, Florinda Donner Grau y Carol Tix, y al explorador azul, que nació en el mundo de Don Juan. La primera sección está compuesta por 3 pases mágicos que pertenece a Taisha Velar. La segunda consiste en un pase mágico relacionado con Florinda Donner Grau. La tercera está conformada por 3 pases mágicos que tienen que ver exclusivamente con Carol Tix. Y la cuarta está constituida por 5 pases mágicos que pertenecen al explorador azul. Los pases mágicos de cada sección corresponden a un tipo de individuo específico. La tensegridad hizo que pudieran ser utilizados por cualquier persona, a pesar de que conservan una afinidad particular con el tipo de persona representado por cada una de estas 4 mujeres.